En este video vamos a ver las cuestiones de formato de la tesis de posgrado de la Universidad Católica Santo Domingo. Vamos a ir al blog de la unidad que se llama metodologiasd.wordpress.com. Ahí vamos a encontrar una serie de herramientas que nos van a servir durante todo el proceso de elaboración de la tesis. Pero ahora nos vamos a fijar en dos muy particulares. Una es el instructivo para la elaboración de la tesis de posgrado y el otro, el modelo de tesis solo a efectos de formato. Entonces, en el instructivo, que es este, versión 2025, vamos a buscar el segundo capítulo, que es cuestiones de formato, en la página 17. Y vamos a encontrar todo, o por lo menos lo más importante del formato. Cuestiones de formato, las medidas, las páginas, la justificación, las letras, etcétera, lo vamos a encontrar ahí como texto. No obstante eso, vamos a tener un segundo instrumento que es el modelo de tesis solo a efectos de formato. Es decir, que nos vamos a fijar en todo en cuanto a la estructuración y la vamos a repasar a fin de que antes de enviarme las correcciones se aseguren de que cumple con las cuestiones de formato o de estilo que son institucionales. Luego así yo me puedo centrar en revisar las cuestiones metodológicas. Vamos a descargar el archivo, lo guardamos en el lugar que nosotros deseemos que esté y abrimos el documento. Y ahora vamos a repasarlo. Lo primero es que le vamos a dar habilitar edición. Entonces vamos a repasar todo el formato de cómo debe llegar ese documento para hacer revisión de contenido y revisión metodológica. Y a su vez, antes de enviarlo para cualquier revisión, asegúrense de que esté en el modelo apropiado. Vamos entonces a centrarnos en la portada. Primero vamos a hablar de algunos aspectos muy generales. Ya este documento tiene todas las cuestiones de formato, las tiene resueltas. Sin embargo, es importante que confirmemos que el margen superior, el margen derecho, el margen izquierdo y el margen inferior se corresponde con lo establecido en el antes mencionado instructivo. El margen superior es 1 pulgada, el derecho y el inferior, mientras el lado izquierdo es 1.5 pulgadas. En caso de que su computadora sea en centímetros, entonces lo calcula en centímetros, que son 3.81 centímetros. Eso es válido para todo el trabajo sin excepción. Una vez hayamos verificado eso, vamos a asegurarnos también de que la hoja, el tamaño de la hoja, sea 8,5 por 11. Es decir, un papel carta normal. 8,5 de ancho por 11 pulgadas. Esa es una hoja normal, que es la que vamos a utilizar. Continuando con la revisión de nuestra tesis, vamos entonces a fijarnos en algunos elementos. Vamos a empezar por la parte superior. Y voy a decirlo uno por uno por la importancia que reviste. Vamos a asegurarnos de que todo esté ajustado. Observen que el nombre de la universidad con sus siglas, que está en la línea inferior, va en mayúscula tamaño 14, igual que en el título. Esos dos elementos van tamaño 14. Todo lo demás, es decir, República Dominicana,
facultad correspondiente, unidad de posgrado, tesis para optar por el título de y el nombre de la maestría, los sustentantes, los asesores, la ciudad y el año y el mes van en tamaño 12. O sea, todo lo demás en tamaño 12. Eso va en tamaño 12 y esto va en tamaño 12. Igual esto, tamaño 12. Observen que lo único que va sin negritas es sustentantes, asesores, o sea, la palabra, y la ciudad, el mes y el año van sin negritas. El resto va en negritas tal cual. Observen que el nombre propio de la facultad inicia con mayúsculas, mayúsculas por ser el nombre propio de un organismo. Igual unidad de posgrado tal cual está escrito. Fíjense también que tesis para optar por el título de y en la siguiente línea el nombre de la maestría, que igual es un nombre propio y va en mayúsculas las letras iniciales, como pueden ver ahí. Entonces, se aseguran también de que los espacios entre las diferentes unidades de la portada estén iguales. Es decir, ¿a qué nos referimos con eso? Nos referimos a que, venimos aquí, fíjense, la distancia entre este y la facultad, entre la unidad y el título, entre el título y el término tesis para optar por el título de, entre este y los sustentantes, entre el último sustentante y asesores, y entre el último asesor y la ciudad, esos espacios son iguales. ¿Qué sucede? En algunos casos puede ser que el título tenga 2 líneas o tenga 3 líneas. En ese caso, lo que se hace es que se distribuye el espacio entre cada uno de los elementos. Por ejemplo, yo puedo, fíjense, disminuir ese espacio en blanco. Yo lo puedo poner un poquito más pequeño, lo puedo poner tamaño 9. Y entonces hago lo mismo con el siguiente espacio. Lo pongo en tamaño 9. El siguiente lo pongo en tamaño 9. El siguiente lo pongo en tamaño 9 con el fin de que se mantenga todo simétrico. Tamaño 9 y así hasta el final para hacer espacio para una cuarta línea. Igual, imagínense que sea que tengo menos líneas o que tengo menos sustentantes, que tengo 2 o que tengo uno solo. En ese caso, tengo que aumentar el espacio. Aumento ese espacio aumentándole el tamaño. Lo puedo poner en 12, el siguiente también en 12, el siguiente en 12, 12 y 12. No es 12, entonces lo pongo en 11 o lo pongo en 13, pero todos los espacios lo mantengo iguales, con la finalidad de que la portada luzca así de proporcionada. Continuamos entonces con la revisión y vamos a llegar a una siguiente hoja. La siguiente hoja es esta y se refiere al título. ¿De qué nos vamos a asegurar aquí? Nos vamos a asegurar que el título esté en el mismo formato que se encuentra en la portada. Fíjense, si tengo 3 líneas de título, tamaño 14, mayúsculas negritas, asimismo voy a tener en esta hoja en blanco. Esa hoja se cuenta como la número 1, pero no lleva el número visible, es decir, no se coloca. Si observan,
no lleva el número de manera visible, pero es la número 1. Siempre a espacio y medio. Nada en la tesis va a ser a menos de espacio y medio o a más de espacio y medio. Esta siguiente hoja, mayúscula negrita y centralizada tanto vertical como horizontalmente. Observen que el espacio visualmente que tiene hacia arriba es el mismo que tiene hacia abajo. O sea que va a estar en el centro de la hoja. Bien, seguimos entonces con la siguiente, que es el índice. En el índice vamos a notar lo siguiente, y es que es la hoja número 2. Y a partir de aquí, todas las hojas se van a numerar de manera visible. Si utilizan este modelo como plantilla, simplemente tienen que seguirlo. Y se van a fijar en otros elementos. Este título de índice va en tamaño negrita 14 mayúsculas. Negritas mayúscula 14. Y todo el contenido va tipo oración, es decir, mayúscula la primera letra y el resto en minúscula. Mayúscula la primera letra y el resto en minúscula. Mayúscula, minúscula. Y fíjense que todo lo que no es un nombre propio va minúscula. Es decir, esto no lo puedo poner en mayúscula, sino solamente la primera letra. A excepción, por supuesto, de que aparezca un nombre propio. Se van a asegurar también de que cada línea esté bien alineada. Nos vamos a fijar que tanto a la derecha esté todo alineado y a la izquierda. Ese es el estilo de allá, de la Universidad Católica Santo Domingo. Vamos a tener alineados esos elementos. Y se van a asegurar también, según el estilo, de que el 1 punto tiene un solo espacio y luego la palabra 1.1 punto, un espacio y entonces la palabra 1.2 punto, espacio y entonces la palabra. Y así todos terminando en un punto, un espacio y luego viene el título. Nos vamos a asegurar también de que tenga puntos de seguimiento, de que estos puntos no se han borrado y que estén en automático, porque así garantizamos que todos los números estén alineados a la izquierda. Se numera con el número 2, recuerden, y a partir de ahí todas las hojas se numeran de manera visible. Continuamos entonces con la revisión y el siguiente elemento que aparece es el resumen. El resumen, fíjense que es una excepción en cuanto a tamaño y en cuanto a formato sobre los títulos. Vamos a tener R mayúscula, resto minúscula, en negrita y en tamaño 12, no 14, tamaño 12. Lo mismo para las palabras clave. Palabras clave, P mayúscula, resto minúscula. En la siguiente línea, entonces tengo separadas por coma cada una de las palabras, separadas por coma. Y a menos que sean nombres propios, irán en minúscula todas excepto la primera. Y termina, por supuesto, en un punto final. Luego de palabras clave no van a colocar puntos ni dos puntos. Tampoco al final de resumen no van a colocar punto ni dos puntos. Entonces, repito, mayúscula inicial, resto en minúscula. Luego entonces hablaremos del contenido. Ahora estamos en formato.
El contenido lo pueden verificar en el instructivo, pero ahora estamos en el formato. Aparece entonces el primer capítulo, que es el capítulo número 1. Y entonces ahora vamos a poner una regla general porque lo establece el instructivo. Los apartados principales, o sea, los que tienen numeración de un dígito, van en mayúsculas, negritas y tamaño 14. Es nuestra responsabilidad verificar que el capítulo 1 esté en negrita, mayúscula y tamaño de letra 14. 1 punto, espacio, introducción, mayúscula, negrita, 14. Capítulo número 2, igual, 2 punto, espacio, marco de referencia, mayúscula, negritas y tamaño 14. Capítulo número 3, mayúscula, negrita y 14. Capítulo número 4, me voy a asegurar de que esté mayúscula, negrita, tamaño 14. Capítulo número 5, lo mismo. Capítulo 6, capítulo 7, todos los capítulos a partir de ahí, mayúscula, negrita, 14. Ahora vamos a verificar uno por uno todos los títulos que tienen 2 dígitos de numeración. 1.1, punto, espacio, delimitación del tema. Todos los demás van tamaño 12. En el trabajo no tendremos absolutamente nada en tamaño más pequeño de 12. Lo único que va en el trabajo, en el cuerpo del trabajo, en 14 son los títulos principales. Observen que ese está en tamaño 12 y en mayúsculas. Los que tienen 2 dígitos, tal como lo establece el instructivo, los que tienen 2 dígitos van en mayúsculas con negritas y en tamaño 12 puntos. Delimitación. Este tiene 2 dígitos. Problema de investigación. Ese también va mayúsculas, negrita y 12 puntos. Ahora tenemos un subtema, el 1.2.1. Planteamiento. Observen que este tiene una jerarquía inferior a este. Este pertenece al 1.2. En este caso, entonces, tiene una letra inicial mayúscula y el resto minúscula y en negrita. Entonces nos vamos a asegurar de que tenga ese formato, tal como lo establece el instructivo, 3 dígitos, minúsculas, es decir, obviamente la letra inicial en mayúscula, y a 12 puntos. Entonces vamos a revisar todos esos subtítulos. 1.2.2, formulación. Y entonces inmediatamente, sin mediar ningún texto, viene la formulación. Que esa formulación coincide con el título. Lo único es que aquí es convertido en una pregunta. La sistematización, que también tiene 3 dígitos, tiene el mismo formato. Y son preguntas y vamos a utilizar viñetas. No vamos a utilizar números porque ya estamos utilizando números aquí. No vamos a repetir numeración debajo, sino viñetitas. Vamos a hacer preguntas. Y como estamos hablando de formato, aunque esto es de ortografía, recuerden que en español las preguntas inician con signo de interrogación y cierran con el signo de interrogación. Objetivos y luego objetivo general. Sin mediar ningún texto, entonces se pone el objetivo general.
que tiene formato de verbo en infinitivo, artículo y complementos y predicados del mismo. Esas cuestiones las vamos a abordar en contenidos metodológicos. 1.3.2 punto espacio lo dejan así mismo, objetivos específicos. Cada uno de los objetivos en el mismo formato, así como tenemos viñetitas ahí, tenemos aquí viñetitas. 1.4 contextualización y estructura de párrafos. Luego nos vamos a fijar, aquí sí deseo hacerle una observación, cuando estamos haciendo referencia a documentos que están en otro lugar, como por ejemplo el PEC, el Proyecto Educativo de Centro, donde dice misión del centro y debajo dice la misión, pero en su trabajo debe tener una introducción y como ustedes están haciendo referencia a algo que ustedes no le pertenece a la escuela, están haciendo una cita, entonces van a poner comillas y van a encerrar toda la cita y van a poner la fuente, que más adelante hablaremos de cómo se realiza, aunque ya lo pueden ir viendo aquí. Y luego ustedes con sus palabras van a dar un breve cierre a ese párrafo. Van a hacer lo mismo con la visión. En el PEC dice visión y dice la visión, pero en el trabajo de ustedes debe tener una introducción y debe hacer una cita y debe decir de dónde es esa cita. Bien, entonces 1.5, justificación de la investigación. En la justificación igual vamos a tener un contenido que vamos a abordar más adelante. Capítulo número 2, marco de referencia. Vamos entonces a iniciar con los antecedentes. Recuerden que ya tenemos por dado el formato de estos títulos. Les voy a hacer una observación aquí que es de formato también. Cuando menciono un libro, una revista o un periódico o el nombre de un documento, de una tesis, lo pongo en cursivas sin comillas, tal como lo pueden ver aquí. Por ejemplo, este autor o estos autores, porque tenemos y otros, publicaron una obra que se llama y en cursiva. Más adelante tengo otro ejemplo. Aquí tengo el nombre de la obra. Y luego vienen los diferentes subtítulos que van a tener una estructura descriptiva. Es decir, si estoy hablando de el constructivismo pedagógico, asimismo debe llamarse el título o el subtítulo correspondiente. Y los subtítulos de esto tendrán sus respectivos nombres descriptivos. Ahora, recordemos que vamos a tener una jerarquía de títulos y subtítulos. Y llegamos entonces a la última jerarquía, para no abusar, que vamos a utilizar. Fíjense que tenemos un nivel en el que tenemos 4 dígitos que van a ir tipo oración, o sea, mayúscula la primera letra y el resto en minúscula, sin negritas. Recuerden que todo es tamaño 12, menos de 12, nada. Entonces, ese es el último nivel de subtítulos que vamos a utilizar, para no exagerar en la subdivisión. Vamos a desarrollar todos los contenidos de acuerdo con el tema que estemos desarrollando. Cuando queremos hacer alguna numeración, recuerden, siempre vamos a mantener una estructura bien ordenada, no desalineada. Fíjense, por ejemplo, aquí se hace una enumeración, se ponen viñetas y entre una viñeta y otra hay un espacio que no se vea todo apiñado. Y observen que todo está bien alineadito. Todo inicia en mayúscula y cierra con un punto.
Nos vamos a asegurar de que nuestro documento luzca digno de ustedes, profesional, profesionales con maestría. Vamos entonces al último subtítulo del capítulo número 2, que se va a llamar definiciones conceptuales, donde vamos a agregar definiciones. Podemos utilizar una viñetita para separar uno de otro. Y ahí solamente va una definición. Fíjense, definición de esto, definición de esto, definición de esto. Y van, por supuesto, a poner su fuente, el año y el número de página cuando sean citas directas como esta, que están delimitadas por sus comillas. Fíjense, una enumeración de términos bien organizados y bien establecido. Aquí no estamos desarrollando teorías, aquí estamos dando la definición que estamos asumiendo en el trabajo. Así lo van a presentar. Pasamos entonces al capítulo número 3. Van a tener el diseño investigativo. Aquí todas las tesis de ustedes van a tener la misma estructura. Lo único que va a variar es el contenido. Todos diseño 3.1. Diseño investigativo, mayúscula, negrita, 12. Este, 14. Aspectos metodológicos. Luego viene tipo de estudio como 3.2. Población de estudio 3.3. Métodos lógicos de investigación 3.4. Fíjense, si quiero hacer una numeración, lo hago bien organizado. 3.5, fuentes de información. 3.6, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 3.7, procedimiento de recolección de datos. 3.8, tratamiento de la información. Y 3.9, por último, aspectos éticos y legales. Luego vamos entonces a caer en el capítulo número 4, que realmente es un cuadro, simplemente un cuadro organizativo. Fíjense, recordando, 4 puntos, un espacio, plan de acción, mayúscula, negrita, 14. Luego vamos a tener el título del cuadro. Cuadro 1, punto, plan de acción. Este punto no lo lleva. Cuadro 1, punto, un espacio, no se pegan las palabras. P mayúscula, plan de acción. Todo en negrita. Luego fíjense, vamos a respetar el formato que la universidad nos ha dado y vamos a mantener este formato. Fíjense, ese cuadro tiene objetivos específicos, fuentes de información, técnicas e instrumentos. Esa fila está sombreada y las palabras están sin negritas. Asimismo la van a mantener sin negritas. Esta columna de los objetivos está sombreada en un tono ligeramente más claro. Lo mantienen igual, sin negritas. Y en algo que se deben fijar es que para evitar que entre las palabras se inserte mucho espacio, no lo van a justificar a ambos extremos, porque fíjense cómo aumenta el espacio entre palabras y eso se ve muy poco profesional. Por lo tanto, en la celda, dentro del texto, dentro del texto que está en la celda, vamos a justificar a la izquierda, tal como vemos ahí. Fíjense que se ve mucho más ordenado. Entonces vamos a pegar cada uno de los objetivos específicos aquí. El 1 como número 1. El 2, 2, 3. Fíjense cómo está dentro de un cuadro. No necesita las viñetas porque ya está delimitado por un cuadro. Vamos a colocar la fuente de información, es decir, quién te va a dar la información.
Aquí pueden ser cualquiera que aplique. Recuerden que pueden ser 20 docentes, 3, 6 miembros del equipo de gestión, 500 pacientes. O sea, le vamos a poner la numeración de cuántos y la denominación. Luego la técnica que vamos a utilizar y luego el instrumento, cuestionario. Simplemente no tenemos que escribir más nada. Guía de preguntas, ficha bibliográfica, lista de cotejos, según corresponda a la técnica, y eso lo vamos a hablar en otro momento porque estamos hablando de formato. Luego entonces pasamos al capítulo número 5. Aquí los que son de seminario de tesis, en seminario de tesis no vamos a trabajar esto. Sin embargo, en este video lo voy a hacer porque en algún momento tendrán que verlo. Si están en la asignatura, pueden saltar esta parte y pasar directamente a la bibliografía. Vamos entonces, el capítulo número 5, a ver, que se llama presentación de los datos. Y la estructura es 5.1 y entonces ese título debe ser descriptivo y va a corresponder con el contenido del objetivo específico 1, cuyo instrumento se va a encontrar en el apéndice 1. El 5.2 va a corresponder con el objetivo específico 2, cuyo instrumento se encuentra en el apéndice 2. 5.3 que va a corresponder con el objetivo específico 3 y el instrumento desarrollado va a estar en el apéndice número 3 y así sucesivamente. Si tienen que agregar fila, pues agregan fila. Una ligera variación que pueden tener, especialmente los de psicología clínica, terapia familiar o demás, es que pueden tener instrumentos estandarizados. En ese caso, los instrumentos estandarizados se ponen como anexo. En ese caso es posible que no sigan una misma secuencia en cuanto, porque algunos, los que ustedes desarrollen estarán como apéndice y los que ha desarrollado otro como instrumento estandarizado se va a encontrar en anexos. Entonces, aquí, si fuera un instrumento estandarizado, pusiéramos ahí el nombre del instrumento, el nombre propio del instrumento. Por ejemplo, cuestionario de ansiedad de tal, de Beck. Entonces, como ese lo voy a poner en anexo, le puedo poner anexo 1. Este cuestionario, imagínense que lo elaboraron ustedes, entonces le pone apéndice 1. Aquí puedo tener incluso otro instrumento estandarizado, entonces sería cuestionario descriptivo de la personalidad de tal. Le pongo entonces anexo 2. Solamente en este caso, en el caso de los que elaboren todos sus instrumentos, simplemente el nombre del instrumento y nada más. Seguimos entonces con lo que habíamos dicho. 5.1 para el objetivo 1, cuyo instrumento se encuentra en el apéndice 1. 5.2 para el objetivo 2 y así sucesivamente. Fíjense entonces en la estructura que deben tener, en la forma que debe tener en cuanto a estilo las tablas. Toda tabla va a tener tabla, espacio, el número de la tabla, secuencial, es decir, la 1, la primera que aparece es la 1. Tabla 1, punto y un espacio. Nunca peguen las palabras, no. Siempre un espacio después del número en estos casos. Un título descriptivo del contenido
de la tabla. Nunca un objetivo, nunca un verbo, perdón, un verbo en infinitivo. No, porque los contextos discursivos son distintos. Tampoco puede ser una pregunta. Yo no puedo preguntar ahí, ¿cómo es la relación entre...? No, sino relación, porque estoy presentando a un tercero. ¿Quién es ese tercero? Mi lector. Ya yo no le estoy aplicando un cuestionario en este apartado. Entonces, tabla, espacio, 1 punto, espacio, R mayúscula y el resto minúscula en negrita. Luego viene la tabla. La tabla tiene la misma estructura, la primera fila sombreada, la primera columna sombreada en un colorcito un poquito más claro. Pueden utilizar esos mismos. Utilícenlo como plantilla. Tenemos la columna de los indicadores, la de frecuencia y la de porcentajes. Esas tablas, esta es la tabla sencilla, pueden haber más complejas, pero van a mantener la misma estructura en cuanto a forma. En la parte inferior va a tener fuente, 2 puntos y luego de 2 puntos va minúscula, porque después de 2 puntos y seguido va minúscula. Entonces, encuesta aplicada a los directores, etcétera, va a tener el periodo en el cual se recolectaron los datos, que debe ser coherente con todo el trabajo. No pueden tener unas fechas dispares. Entonces, esa es la estructura de la tabla. La estructura del gráfico es similar. Fíjense. Ah, por cierto, fuente no va en negrita. Fuente no va en negrita ni va en tamaño más pequeño. Va en tamaño 12 como todo el documento. Los gráficos van a tener una numeración distinta a las tablas. Pueden coincidir, pero son independientes. Es decir, si en una no voy a hacer gráfico, entonces ahí sí ya pueden desfasarse. Pero son numeraciones independientes. Gráfico 1, punto, el mismo, un título descriptivo. Luego viene el cuerpo del gráfico con buen contraste, es decir, que se vea bien las letras, que no se vean perdidas en los colores, las leyendas y demás. Fuente sin negrita, 2 puntos, tabla en minúscula, un espacio, nunca pegado así, de que no, siempre un espacio y punto final. Siguiente línea, la separación ahí como la separación entre un párrafo normal y entonces viene una descripción del contenido de ese gráfico basado en los porcentajes, iniciando por lo más relevante. Excepto, por supuesto, en algunos casos cuando se trate de variables que son ordinales, que tienen algún orden lógico. Simplemente les hago esa aclaración, que sea por cuestiones de claridad, pero en general, como regla general, se describe atendiendo a lo más relevante. En este punto, como estamos en el capítulo 5, es presentando datos, no analizando, no vamos a hacer análisis, simplemente descripción. Descripción, sin opinión, sin comparación, sin nada. Bueno, pues continuamos. 5.2 para el objetivo específico número 2 y ahí solamente le voy a hacer una observación. El 5.2 no reinicia la numeración, no la reinicia, sino que la continúa secuencialmente de las tablas. Tabla 7 no tiene que volver a reiniciar porque esté dentro de otro subtítulo. Continúa el mismo formato. Así continúa. Es posible que alguno de esos objetivos sea cuestiones cualitativas como una entrevista, un grupo focal o una revisión cualitativa de contenidos. Entonces, ahí, pues entonces, normal, de manera narrativa, vamos a presentar los resultados de la entrevista.
Mucho cuidado de hacerla como si fuera un cuestionario de secundaria o de primaria. Preguntas, respuesta, no. No es así, es de manera narrativa. Observen el modelo. Luego viene el capítulo 6, que no lleva subtítulos, pero sí tiene una estructura y es siguiendo el orden de los objetivos. O sea, se va a analizar el objetivo 1, objetivo 2, 3, etcétera, sin ponerle subtítulos, sino trabajando los contenidos. Capítulo número 7, que son las conclusiones, que son respuesta a cada uno de los objetivos específicos y al objetivo general. Y dentro de ese mismo capítulo, entonces vamos a hacer las recomendaciones, donde debe indicar a quién se hace esa recomendación. Es decir, no podemos poner que elaboren un programa. ¿Quién va a elaborar ese programa? El departamento, la universidad, el ministerio, los profesionales, los psicólogos, ¿quién? La dirección administrativa, es decir, debe establecerse claramente a quién son esas recomendaciones. Llegamos entonces a la bibliografía, numerada con el 8. 8 punto, espacio, bibliografía. 14 mayúscula negrita, 14. Y ahí tenemos que asegurarnos de que cada uno de los autores citados en el texto estén en la bibliografía, que no se olvide ni siquiera uno. Aquí vamos a ver cuestiones solo de formato. Los apellidos, coma y el nombre desarrollado. Es lo más relevante del formato, del estilo de formato asumido en la Universidad Católica, que van a desarrollar los nombres. Van a desarrollar los nombres. Siempre aparecen en internet, así que lo van a buscar. Y lo otro es que ya no es exclusivo de la universidad, sino del estilo APA, que el nombre del libro, el nombre de la revista, el nombre del periódico va en cursivas. Es decir, busco, es un libro en cursiva. Es una revista, entonces lo que ven en cursiva es la revista. Es de internet, como en este caso. En ese caso, lo que va en cursiva es el título del artículo. En este caso, ese es el título del artículo. De todos modos, deben entrar en el instructivo y ver todo lo que va en cursivas. Se fijan en cada uno de los ejemplos que en el instructivo tiene. Luego entonces vamos a tener una hoja separadora que es apéndice. Esa hoja va así mismo, tal cual la tienen ahí. Fíjense, como habíamos visto la separación de la hoja al inicio, va a tener una centralización vertical y horizontal, es decir, que va a ocupar el centro de la hoja. Esa hoja sola, y como ya dijimos, todo va numerado, esa sigue su secuencia normal. Va en negrita, mayúscula, tamaño 14. Nada va mayor a 14. Entonces, luego de ahí vamos a tener los apéndices. Los apéndices son los instrumentos que ustedes han desarrollado para cada uno de los objetivos específicos. El apéndice correspondiente al objetivo específico 1 es el apéndice 1 y tiene un título descriptivo. Por formato debe incluir la identificación institucional, el logo, el nombre de la universidad, la identificación del instrumento, y es obligatorio de que a sus encuestados por ética se les explique cuál es el objetivo de esta encuesta, cómo deben llenarla, qué ustedes van a hacer con ella, etcétera, y agradecerles para que las personas le colaboren. Entonces, eso es protocolar.
deben adaptar eso a su investigación y al nivel de su encuestado. No es lo mismo encuestar a docentes que a padres de familia, porque los padres de familia podemos encontrar algunos de muy alta educación o de muy baja educación, de formación. Entonces, eso es importante. Y luego vienen las preguntas, que las preguntas van a tener diferentes formas. Recuerden que esto es un modelo que no tiene validez de contenido, vamos a decirlo así, y deben tener las escalas coherentes con la pregunta que se realiza. Si usted pregunta, si usted conoce tal cosa, hay niveles de conocimiento o formas de conocer. Si es una pregunta como ¿cuántos años tiene impartiendo docencia? Una línea para que la persona lo ponga. Entonces, aquí en este modelo tenemos diferentes formatos, como ustedes podrán ver. Tienen el formato de una guía de preguntas para una entrevista, que son preguntas abiertas. Fíjense que se vean coherentes, no todo pegado, todas las preguntas sin espacios, no. Háganla tal cual está ahí. Tienen un ejemplo de observación, pero por supuesto no se limitan a esta, porque dependiendo lo que yo vaya a observar, es decir, si voy a observar un objeto, un proceso, una interacción, puede variar y las escalas no son limitativas. Tienen aquí otro ejemplo de encuesta, porque no todas las encuestas son iguales. Lo único es, fíjense cómo mantiene la sobriedad. Pueden haber diversos formatos atendiendo al contenido. Aquí tienen otro ejemplo de una ficha de observación, de un formulario de observación. Fíjense que se debe establecer muy bien lo que se está observando. Lo que se observa tiene que ser observable. No puede ser debe de haber indicadores claros. No puede ser que uno se lo imagine. Fíjense que incluso pueden haber valores de referencia dependiendo, por supuesto, lo que estemos observando. Tenemos otro caso que es los anexos. Recuerden que los anexos, ahí vamos a colocar instrumentos estandarizados. Son especialmente útiles en áreas de psicología o relacionadas, como terapia familiar. Entonces, por ejemplo, este instrumento que es de terapia familiar, que se utiliza para evaluar familias, el APGAR familiar, recuerden, nombre propio de ese instrumento y el autor. Entonces, fíjense, es un instrumento estandarizado. Y entonces, deben asegurarse de que su trabajo cumpla con todos los criterios de formato. Es un requisito para hacer la revisión metodológica.